Soy el pastor Malcolm Myers, de 66 años, de Estados Unidos. Esto es lo que Dios quiere advertirme después de mi muerte. Me ha mostrado 7 eventos terribles en el futuro que cambiarán el curso del mundo, especialmente el 7º evento que paralizará a la Iglesia. Puede que tengas prisa por ver este vídeo, pero te lo juro por Dios. Cada palabra que voy a compartir es verdad. Y si ves el vídeo completo, no te arrepentirás. Antes de empezar, por favor, tómate un segundo para comentar. Amén. Esto nos recordará a ti y a mí que estamos juntos en esto. La vida en Willow Creek, Ohio, me había sido familiar durante más de 60 años hasta ese fatídico día. Esa noche comenzó como cualquier otra. Eran poco más de las 9 y la casa estaba tan silenciosa que podía oír los grillos afuera. De repente, sentí un dolor agudo y ardiente en el pecho, como si alguien me hubiera clavado un atizador al rojo vivo. Intenté levantarme, pero mis piernas se doblaron. El aire era denso y mi corazón latía erráticamente, como un solo de batería que salió mal. Me agarré el pecho, jadeando, pensando, esto es todo. Así es como termina. Pero entonces ocurrió algo extraño. Me invadió la calma. Mi corazón se desaceleró y luego se detuvo. No podía respirar. Pero eso ya no me asustaba. La habitación empezó a oscurecerse como si alguien apagara las luces. Mis extremidades estaban frías, entumecidas, como si ya no fueran mías. No sé cuánto tiempo pasó antes de que ocurriera lo más extraño. Sentí alivio. Bajé la vista y me vi desplomada en el sillón. Era yo, pero no yo. Ya no estaba en mi cuerpo. Flotaba, ingrávida. No había miedo, solo una atracción, suave pero fuerte, hacia una cálida luz dorada en la distancia. No di un paso hacia ella. No tenía que hacerlo. Me atraía, y yo estaba listo. Pero a medida que me acercaba a la luz, un escalofrío me recorrió la espalda. No frío, sino la certeza de que estaba a punto de ver algo que no debía. Algo grande, algo que lo cambiaría todo. Al principio, sentí curiosidad, preguntándome a dónde iba esto, qué estaba pasando. Entonces me sobrevino una sensación de asombro, una sensación abrumadora de estar en presencia de algo sagrado. Sí, lo vi de verdad después de todos estos años de predicarlo. Era Jesús. Me sentí tan pequeño, como un niño ante una montaña. Pero al mismo tiempo, me sentí amado. Entonces algo cambió. Escuché su voz, Malcolm, ¿estás listo? Pero aún queda una tarea más. Un mensaje que debes traer. Mi mente me daba vueltas. Quería hacer 1.000.000 de preguntas. ¿Qué mensaje? Pero antes de que pudiera formular esas ideas, sentí un empujón. Estaba confundida, sí, pero había una fuerza, una necesidad de decir que sí, de servir, de hacer lo que me pidiera. Es como si toda mi vida me hubiera conducido a este momento, y no puedo volver atrás. La luz a mi alrededor latía. Y entonces la vi, una esfera de cristal, enorme, reluciente como una estrella atrapada en un cristal. No estaba simplemente flotando allí. Se sentía viva, vibrando con una energía que me erizaba la piel. No podía apartar la vista de ella. Era hermoso, pero indescriptible. Era como contemplar el corazón mismo de la creación, claro y radiante, albergando secretos que no estaba segura de estar lista para conocer. Jesús estaba junto a él, su presencia aún me envolvía en ese amor cálido e inquebrantable. Extendió la mano, tocando la esfera, y ésta brilló aún más, como si le respondiera. Sentí esa atracción, como si la esfera fuera una puerta, una ventana a algo más allá, quizá el futuro, quizá la eternidad. Estaba asombrado. Se me cortó la respiración, si es que aún tenía garganta. Era abrumador, como estar al borde de un precipicio, sabiendo que un paso podía cambiarlo todo. Mi corazón,
o lo que quedaba de él, latía con asombro y un poco de miedo. ¿Qué estaba a punto de ver entonces? En un instante, ya no estaba en ese lugar sagrado. Estaba de pie en una colina, con el aire cargado de ceniza y el hedor de algo quemándose. Bajo mí se extendía un páramo. No un antiguo campo de batalla con espadas y escudos, sino una ruina moderna, rascacielos, o lo que quedaba de ellos, inclinados como juguetes rotos, con sus estructuras de acero retorcidas y dentadas, y el humo formando oscuras espirales. Y el suelo estaba cubierto de escombros, cristales rotos, polvo de hormigón, pedazos de vidas destrozadas. Lo oí todo a la vez. El chirrido del metal al doblarse, el rugido gutural de las máquinas, cosas enormes que se movían a lo lejos, y lo peor, los débiles gritos de gente atrapada en algún lugar del caos. Se me revolvió el estómago y se me encogió el pecho como si me estuviera sucediendo de nuevo. En el centro de todo estaba esta escena. Dos vastas regiones, con sus fronteras difuminadas por el humo, se enfrentaban como gigantes, listas para chocar. No podía distinguir con exactitud dónde estaban. Sin nombres ni banderas, pero la tensión era viva, crepitaba como una tormenta a punto de estallar. Dos hombres estaban de pie junto a un enorme caldero de metal, con la superficie picada y llena de cicatrices. Uno era mayor, con el rostro marcado por el agotamiento y la mirada dura, como si hubiera visto demasiado. El otro era más joven, afilado, con una mirada fría y calculadora que me erizaba la piel. Sumergieron las manos en el espeso lodo negro del interior del caldero, moviéndose como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Observé paralizado cómo el lodo se tornaba rojo, sangre brillante y vívida derramándose por los bordes, formando un charco en el suelo. No era solo líquido. Sentí como si la vida misma se estuviera evaporando. Y entonces lo peor, lo que aún me atormenta. Sonrieron. Ni una sonrisa cálida, ni siquiera triste. Una sonrisa socarrona, fría y vacía, como si estuvieran orgullosos de la destrucción. Al curvarse los labios, el suelo bajo mis pies se estremeció. Un temblor profundo y estremecedor. Los edificios se derrumbaron como si fueran de arena, y aquellos gritos a lo lejos se hicieron más fuertes, hasta que cesaron, un silencio sepulcral. Quise gritar, correr allí y detenerlos, sacudirlos y hacerles ver lo que habían hecho. Pero mis pies no se movían. Era como si me hubieran clavado al suelo, obligado a presenciar cómo se desplegaba este caos despiadado. Me ardía la garganta y sentía que iba a vomitar si aún tuviera cuerpo para hacerlo. El dolor de ver tanta destrucción, tanta indiferencia, me desgarraba. Nunca me había sentido tan impotente, tan horrorizado. ¿Cómo podía alguien sonreír ante eso? No sé cuánto tiempo estuve allí parado viendo cómo se desarrollaba esa pesadilla. Parecieron horas, tal vez días. El brillo de la esfera se había ido, pero su peso persistía en mi mente, como si hubiera grabado esas imágenes a fuego en mí. Sé que lo que vi fue horrible, aterrador, de una forma que se te queda grabada. ¿Sabes? Todavía lo recuerdo. Si sientes esa misma pesadez en el pecho, ese mismo dolor, deja un amén en los comentarios. No se trata solo de estar de acuerdo, se trata de permanecer unidos, afrontar lo que venga, porque créeme, hay más. Y es más pesado que esto. Pero entonces el aire cambió de nuevo y sentí esa atracción. La esfera aún no había terminado conmigo. La bola de cristal vibró de nuevo, y la guerra terminó. Se abrió otra visión y me encontré en otro lugar, de pie sobre una tierra árida y agrietada que se extendía infinitamente bajo un cielo amarillo pálido. Era como si la tierra misma se hubiera rendido, seca, rota, sin vida. Podía sentir el calor, un calor que se me metía en los huesos y me dejaba la garganta reseca. Me recordó imágenes que había visto de tierras azotadas por la sequía, partes de África o Asia tal vez, pero era más que eso, como si el mundo entero hubiera sido cosido en una cicatriz gigante. Entonces los vi, miles de niños, con sus delgados huesos apretados contra la carne, sus ojos hundidos y sin vida.
Estaban agachados, arañando el suelo, buscando lo que creían que era comida. Manzanas, patatas, cualquier cosa. Pero sus manos lo atravesaron sin dejar rastro, atrapando solo aire. Era una ilusión, una broma cruel nacida de la desesperación. Se me partió el corazón al verlos. Quería correr hacia ellos, abrazarlos, alcanzar algo, cualquier cosa, para calmar su hambre, pero no podía moverme, no podía tocarlos. Solo era un testigo, atrapado en el lugar. Su hambre me golpeaba como si fuera la mía. Un dolor molesto en el estómago. Me sentía impotente, como si me ahogara en su dolor. Las lágrimas me escocían en los ojos. Y me preguntaba, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tienen que sufrir así? No eran solo sus cuerpos los que se morían de hambre. Sus esperanzas, sus sueños, todos, se fundieron en esa tierra reseca y agrietada. La escena cambió a una tercera ilusión. Y yo estaba en un lugar nuevo, una ciudad moderna y brillante, toda de cristal y acero, resplandeciente con luz artificial. Pero algo andaba mal. Había gente por todas partes, de pie, sentada, caminando. Pero no estaban allí. Sus rostros estaban iluminados por pantallas, teléfonos, tabletas, vallas publicitarias y vídeos. La luz no era intensa. Este tenue les blanquea la piel, haciéndolos parecer fantasmas. No aprenden ni conectan. Están entumecidos. La pantalla es un flujo constante de imágenes, palabras, ruido, no conocimiento, sino algo más. Algo que adormece sus mentes. Es como una droga. Ya sabes, los vuelve silenciosos, inmóviles. Veo familias juntas, sin hablar, sin siquiera mirarse. Niños, padres, ancianos, todos pegados a la pantalla, desplazándose una y otra vez, perdidos en sus propios mundos. El sonido es terrible. Solo el golpeteo de dedos sobre el cristal. Sin voces, sin risas, sin vida. Es una ciudad silenciosa. Una trampa tan dulce que es irreal. Quería gritar, sacudirlos para despertarlos, decirles, despierten. Mírense. Pero no me salía la voz. El miedo me oprimía el pecho. No era fuerte, sino silencioso. Esto no era guerra ni hambruna. Era peor. Eran personas que elegían la muerte, dejando que sus corazones y mentes se hundieran en la oscuridad mientras la pantalla seguía encendida. Pero entonces las luces de la ciudad se atenuaron y sentí esa atracción de nuevo, como si el orbe me llamara a un lugar aún más oscuro. Sabía que estaba a punto de presenciar el siguiente evento del que el Señor había hablado. La esfera de cristal volvió a zumbar, y de repente ya no estaba en la Tierra. Flotaba, ingrávido en el vasto vacío del espacio. Bajo mí, se alzaba el planeta. Pero no era la canica azul y verde que se ve en las fotos. Estaba envuelta en una oscuridad tan profunda que no parecía de noche. Se sentía mal, como si la luz hubiera sido absorbida por el mundo. Apenas podía distinguir los contornos de los continentes engullidos por esa sombra antinatural. Entonces la vi. Cables eléctricos, farolas, torres de transmisión gigantescas. Todo lo que construimos para mantener el mundo en funcionamiento, arrancado del suelo, quedó suspendido en el aire, balanceándose como esqueletos fantasmales. Desatendidos, inútiles. Era como ver cómo se desvanecían los huesos de la civilización. Sin vínculos con nada real. Sentí una opresión en el pecho, no de dolor, sino de pánico desgarrador. Todo lo que dependíamos, la electricidad, las redes, todo lo que nos impulsaba, había desaparecido. Sentí frío, no solo en la piel, sino en lo más profundo, como si me temblara el alma. El mundo parecía tan frágil, como un castillo de naipes esperando a que una brisa lo derribara. No dejaba de pensar, ¿a qué nos aferramos ahora? Todo lo que creía sólido. La tecnología,
El progreso, el control, se sentían como polvo escurriéndome entre los dedos. Estaba perdido. A la deriva, contemplando un planeta que ya no me parecía mi hogar. La desesperación era pesada, como si yo mismo cargara con el peso de esa oscuridad. La escena cambió y volví a la Tierra, pero no a la que conocía. Era un mundo digital, un lugar donde las pantallas brillaban más que el sol. A donde quiera que miraba, la gente estaba pegada a sus dispositivos, teléfonos, portátiles, relojes inteligentes, etc. Pero las caras en esas pantallas no eran reales. Eran influencers perfeccionados con esos filtros. Ya sabes, de esos que hacen que todos parezcan perfectos, casi inhumanos. Sus voces eran suaves, seguras, prometían felicidad, éxito, riqueza, todo lo que pudieras desear. Hablaban con pasión, como si tuvieran todas las respuestas, pero sus palabras parecían huecas, como cadenas de oro, brillantes y tentadoras, pero cadenas al fin y al cabo. Vendían un sueño que te atrapaba. Encerraban tu mente en un ciclo de querer más, sin cuestionar nunca, sin pensar por ti mismo. Vi a millones, millones pendientes de cada palabra, asintiendo, dándole me gusta, compartiendo, creyendo. Pero el mundo real se desvanecía. La gente ya no hablaba. No había discusiones, ni risas, solo un silencio roto por el suave toque de dedos en las pantallas. Y esas influencias sonreían. Sonrisas perfectas y brillantes que no llegaban a sus ojos. Fue entonces cuando lo comprendí. Sus palabras no eran verdad. Eran mentiras disfrazadas de belleza. Estaban robando algo preciado. La libertad de las personas, su capacidad de pensar, sentir, cuestionar. Quería gritar, arrancar esas pantallas, pero estaba atascado, impotente. Mi corazón ardía de ira. Pero en el fondo, había una profunda y dolorosa tristeza. Estaban vendiendo el alma de la gente por me gusta y seguidores, y el mundo lo estaba permitiendo. Entonces llegó la peor parte. A medida que sus sonrisas se ensanchaban, el mundo real se volvió más silencioso, más oscuro, como si estuviera entrando en coma. Sentí que estaba perdiendo la cabeza, incapaz de detenerlo. Pero entonces las pantallas parpadearon y sentí esa atracción de nuevo, como si la esfera estuviera a punto de mostrarme algo aún más extraño. La esfera de cristal empezó a temblar de nuevo. Una suave vibración se intensificó hasta resonar por todo mi ser. Entonces se abrió, revelando la sexta visión. Me encontré en un lugar diferente a cualquier otro en el que hubiera estado. Una habitación o algo que imitaba una habitación. Aunque desafiaba toda lógica, no había paredes, ni techo, ni suelo, solo un vasto e infinito vacío que se extendía en todas direcciones. Era como si el espacio mismo hubiera olvidado sus límites. Me sentía expuesta, completamente vulnerable, como si estuviera desnuda bajo un cielo que podía ver directamente en mi alma. El silencio de ese lugar no era reconfortante. Era vigilante. Cargado con algo que no podía nombrar. En el centro de este vacío había una gran mesa, pulida y brillante como mármol negro, aunque no reflejaba luz. A su alrededor se sentaban hombres y mujeres poderosos, todos vestidos impecablemente con trajes y atuendos formales. Sus rostros eran serios, sus ojos cansados pero decididos. Eran líderes mundiales, presidentes, diplomáticos, personas influyentes, tal vez incluso figuras cuyos nombres jamás conocería, pero cuyas decisiones moldearon naciones. Cada uno sostenía un bolígrafo, y ante ellos había un único documento, de tamaño enorme, que se extendía como un pergamino sin fin. Estaba cubierto de sellos ornamentados, firmas audaces y un lenguaje que hablaba de paz, cooperación, unidad, la promesa de un mundo mejor y más estable. Deseaba con todas mis fuerzas creer en ello. Quería confiar en que no eran solo palabras vacías, que tal vez habían aprendido del pasado y estaban realmente forjando un nuevo camino. Había algo casi sagrado en la forma en que se inclinaban hacia adelante, firmando con somnolencia,
como si su tinta pudiera reescribir la historia de la humanidad. Pero al tocar la página, la superficie del documento empezó a brillar, a ondularse como agua agitada por una respiración, y de repente, el papel se transformó en un espejo, claro, frío, despiadado. Les devolvió el reflejo de sus rostros. Pero lo que vi no fue esperanza ni determinación. Fue miedo, orgullo oculto, secretos, grietas en su pulido exterior. Justo cuando noté ese cambio, un crujido agudo y atronador rompió el silencio. Un sonido tan penetrante que parecía salir de mis huesos. El espejo se rompió en innumerables fragmentos, como polvo de estrellas que capta la luz, y luego desapareció. Desapareció. Ninguna explosión, ningún grito, solo silencio. Un silencio sofocante invadió la sala. Nadie se movió. Nadie se inmutó, ninguna expresión de sorpresa, ni siquiera un murmullo. Era como si hubieran estado esperando esto desde el principio. Simplemente se quedaron mirando el espacio vacío donde había estado la mesa, donde su gran acuerdo se había derrumbado. Algo dentro de mí se rompió. Las esperanzas de la humanidad, nuestra incesante lucha por el orden, la paz y la prosperidad, se habían cimentado sobre ilusiones, ambiciones, arena, sin verdad, sin Dios, sin la rectitud como piedra angular. Todo lo bello que intentamos construir se convierte en una frágil ilusión a punto de derrumbarse. No me enojé con ellos. Me sentí traicionado por la sola idea de que podíamos salvarnos. Que el progreso sin arrepentimiento podría ser nuestra salvación. Sentí una opresión en el pecho. Sentí como si estuviera presenciando el funeral de un sueño, la muerte de la confianza humana, el frágil andamiaje de los sistemas, creencias e ideologías de nuestro mundo. Siempre habían sido así de débiles. Simplemente no queríamos verlo. Y justo cuando el peso de esa comprensión empezó a aplastarme, la visión cambió de nuevo. No hubo ninguna advertencia, ningún destello, solo una repentina sensación abrumadora, como un maremoto de luz y energía que me azotaba. No era agua. Era algo vivo que latía en cada átomo del espacio en el que me encontraba. Entonces los vi. Jóvenes, adolescentes, universitarios, quizá de 20 y pocos años. Surgieron de las sombras como un ejército oculto convocado por una llamada silenciosa. No sostenían teléfonos. No estaban filtrados ni guionizados. Sus rostros brillaban. No con un brillo digital, sino con algo puro. Algo sagrado. Y en sus frentes, pequeñas llamas titilaban. No ardían. No consumían. Bailaban suaves y firmes como las lenguas de fuego que descendieron en Pentecostés. No se oía ninguna voz. Sin embargo, algo en lo profundo de mí percibía el mensaje. Habían recibido un nuevo lenguaje, una nueva claridad, una verdad que el mundo no podía imitar ni distorsionar. Lo sentía en los huesos. Esto era un despertar. No se trataba de exageraciones emocionales ni de rutina religiosa, sino de un movimiento divino que brotaba de la nada y se extendía como un reguero de pólvora. Entonces, la visión cambió de nuevo. Estaba en una habitación tenuemente iluminada, la única luz provenía de detrás de unas cortinas rasgadas y los restos destrozados de una lámpara de cristal. Todo era pesado, casi sofocante. En el centro estaba sentado un hombre, Donald Trump. Era inconfundible. Parecía mayor de lo que recordaba, más frágil. Llevaba el pelo revuelto y su postura era encorvada. Frente a él había un globo terráqueo invertido, cuyo continente se desvanecía lentamente como tinta que se desvanece bajo la lluvia. No parecía enfadado. No gritó. Simplemente tenía la mirada vacía, pequeña, como una reliquia de otro mundo. El fuego, la confianza, la grandilocuencia, habían desaparecido. En su lugar, el silencio. Un silencio final denso. No se trataba de política. Se trataba de cómo las viejas costumbres se desvanecían. Los sistemas,
las personalidades, el ruido, el caos. Todo se estaba desmantelando. Y él lo sabía. No podía detenerlo. No podía comprenderlo. No podía entender lo que surgía en su lugar. Las lágrimas brotaron de mis ojos y rodaron por mis mejillas antes de que me diera cuenta. No de tristeza, sino de esperanza. De algo real que se abría paso entre el ruido. Acababa de vislumbrar lo que Dios estaba haciendo. No con los poderosos, sino con los olvidados, no con los famosos, sino con los fieles, los niños, los jóvenes, los portadores de la antorcha del mañana. Eran el futuro y portaban una luz que ninguna oscuridad podía extinguir. Por primera vez desde que comenzó este viaje, mi corazón se elevó. Vi un camino, un destello de luz en la profunda noche de este mundo. Y susurré entre lágrimas, Señor, esto es todo. Esto es lo que estás construyendo. Y ahora tengo que preguntarte algo. ¿Dónde estás ahora mismo? Físicamente, sí. Pero más que eso, ¿dónde te encuentras espiritualmente? ¿Qué te conmueve al escuchar este testimonio? ¿Estás en tu habitación, en un pueblito, sentado en un café? Deja un comentario abajo y cuéntame no solo dónde estás, sino también qué sientes, qué te podría estar diciendo Dios. Quiero saber cómo se mueve el espíritu en nuestra tierra. Cómo conecta corazones de maneras que ningún mapa puede capturar. Pero entonces el orbe de cristal brilló una vez más. Lo sentí antes de verlo. Una verdad final se acercaba. Algo más profundo, algo más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes. Y me preparé. El suave resplandor de la esfera comenzó a atenuarse, no a desaparecer, sino a cambiar como si corriera suavemente una cortina. Y entonces él estaba allí de nuevo. Jesús, igual que antes, pero de alguna manera aún más real esta vez. Su presencia no resonó como un trueno ni hizo temblar los cielos. No, era tierna, como la calidez del sol en la piel después de un invierno crudo, como una marea que me inunda. Suave pero segura, envolviéndome con una luz que no solo me rodeaba. Estaba en mí. Esa luz se sentía como mi hogar, como cada momento en el que anhelaba sentirme segura, vista, amada. Todo estaba aquí, en él. Me abrió los brazos. No con dramatismo, ni con fuego ni con un coro celestial, sino simplemente con la intimidad de alguien que espera en la puerta después de un largo día, con los brazos abiertos solo para decir, lo lograste. Estoy aquí, en ese abrazo, sin siquiera tocar todo lo que había cargado. El terror de lo que acababa de ver, la desolación de la guerra, el hambre, los ojos vacíos y sin alma tras las pantallas parpadeantes. Todo se disolvió. Todo peso se aligeró. No quedaba nada más que amor. Crudo, puro, firme como un latido. Latía por mi interior. No solo como un sentimiento, sino como un conocimiento. Un conocimiento de que me abrazaban. Me conocían. Me aceptaban. No me toleraban. No me fijaban, simplemente me abrazaban tal como era. De una manera que nadie en la tierra jamás lo había hecho. Ya no tenía miedo. Ni de lo que había visto, ni de lo que pudiera venir. Ese miedo inquietante que me había envuelto los huesos como acero frío. Había desaparecido. Reemplazado por algo eterno, sagrado, vivo. Y entonces, sin previo aviso, sin razón, una pregunta surgió de lo más profundo de mí. No la planeé. Ni siquiera la dije en voz alta. Simplemente surgió como si hubiera estado esperando todo este tiempo. Señor, pensé, sin mover los labios. ¿Qué va a pasar el 25 de diciembre? La fecha se me quedó grabada en la mente como una marca. No sabía de dónde venía, pero la sentía urgente, como una pieza faltante en un rompecabezas que no sabía que estaba construyendo. Importaba. Importaba más que cualquier otra cosa. En ese momento, Jesús se giró para mirarme.
Y fue entonces cuando todo cambió. Sus ojos. Oh, sus ojos. Ya no eran como ojos humanos. Ni siquiera eran de este mundo. Eran inmensos, como ventanas abiertas a un reino que no podía explicar. En esos ojos, vi estrellas naciendo, galaxias girando a un ritmo perfecto. Vi una belleza demasiado sagrada para describirla con palabras. Era como contemplar el mismísimo corazón del cielo. Tan amplio, tan profundo, tan dolorosamente majestuoso que olvidé el miedo. No sabía si aún respiraba. Pero si lo hacía, me atrapó el asombro. Me sentía infinitesimalmente pequeño, pero completamente seguro. Estaba al borde de la eternidad, descalzo ante el infinito, esperando la respuesta a una pregunta que, de alguna manera, se había convertido en todo. El aire relucía, vibraba. La luz se espesaba. Y entonces aparecieron las palabras. No escritas con tinta, ni grabadas en tierra, sino formadas por el mismo resplandor que rodeaba a Jesús. Resplandecían. Estaban vivas. Como si respiraran, como si pesaran. No estaban en inglés, ni en griego, ni en hebreo, ni en latín. No eran ninguno de los idiomas que había estudiado, ni ninguno que hubiera escuchado. Y, sin embargo, las entendía completamente. No en mi mente, sino en mi espíritu. Era como si siempre hubieran estado escritas allí, esperando ser leídas. Y el mensaje de ese día, el velo caerá. Lo que llaman Navidad cambiará de manos. No me moví. No pude. Las palabras se me quedaron grabadas. No ardían de dolor, sino de verdad. Brillantes, sin filtro, innegables, y poco a poco su significado comenzó a desvelarse en mi alma. No se trataba de oropel, villancicos ni luces colgadas en los tejados. No se trataba de calcetines, belenes ni cenas familiares cálidas. No, era un cambio, un punto de inflexión divino, una redefinición cósmica, un velo. Algo oculto a la vista, estaba a punto de caer. Algo enterrado, distorsionado, quedaría al descubierto, y lo que hemos llamado Navidad durante siglos, dejaría de pertenecer al mundo. Ya no sería una festividad comercialmente diluida. Pasaría a manos de la verdad, de la luz, de Él. Era una entrega, una recuperación, y con ella, la revelación de una revelación más profunda. El amor de Dios, no en sentimentalismo, sino en sacrificio. Su plan, no para la tradición, sino para la transformación. La Navidad nunca fue concebida para ser una festividad. Fue concebida para ser una revelación. Y ahora esa revelación se hacía patente. Me quedé allí temblando, no de miedo, sino de asombro. Mi mente se apresuró a comprender la profundidad de lo que acababa de ser revelado. Me sentí honrado, incluso santo, como si me hubieran confiado una verdad demasiado grande para que una sola alma la cargara sola. Pero junto al asombro había un atisbo de inquietud. No duda, sino una preocupación sagrada. ¿Cómo prepararse para un cambio tan drástico? ¿Cómo se prepara el mundo para el desenlace de siglos de incomprensión? ¿Qué significaría esto para mí? Para la Iglesia, para cada familia reunida alrededor de árboles, canciones y regalos ese día. Me sentí como si estuviera al borde de un precipicio. Detrás de mí, todo me resultaba familiar. Frente a mí, un salto hacia algo nuevo, desconocido, imparable. Sabía que el salto lo cambiaría todo. Simplemente no sabía dónde nos llevaría. Pero mientras la tensión crecía en mí, la luz que rodeaba a Jesús volvió a latir. Una vez, 2 veces, como un latido que me llamaba hacia adelante. La luz de la esfera comenzó a parpadear. Y el mundo a mi alrededor, las estrellas, las galaxias, las palabras que ardían en el aire, empezaron a disolverse. No fue como una explosión ni un colapso dramático. Fue más suave, como si la realidad misma se deshiciera hilo a hilo.
El cielo se desdibujó. El suelo bajo mis pies se desvaneció en el tiempo. Ya no parecía real, como si se me escapara entre los dedos. No tenía miedo. No exactamente, pero me sentía desconectado. Como si flotara en un sueño que se desmoronaba. Todo lo que había visto, las guerras, la hambruna, las pantallas brillantes, la esperanza de aquellos jóvenes, todo se desvanecía, dejándome en un vacío extraño y silencioso. Entonces ocurrió algo aún más extraño. No caí en un abismo oscuro como cabría esperar. No, caí en mí misma. Fue como sumergirme en un recuerdo, pero no solo en mis pensamientos, sino en mi cuerpo. Podía sentirlo regresar, pesado y real, sacándome de esa ingravidez. Fue desconcertante, como despertar de un sueño, pero aún medio atrapada en él. Mi corazón se aceleró, no de asombro esta vez, sino con una extraña y primitiva conciencia de que aún no había terminado. No me quedaba en esa luz celestial. Estaba siendo enviada de vuelta. La sensación me golpeó de golpe, como si me hubieran arrastrado hacia atrás en el tiempo. Podía sentir mi cuerpo de nuevo. Cada célula, cada músculo, cada dolor. Era como ponerme un abrigo viejo y desgastado que ya no me sentaba bien. El pecho me ardía, los pulmones me faltaban el aire y sentía los huesos pesados, como si fueran de plomo. Pero no era solo físico. Fue como revivir cada momento de mi vida en un instante. Cada sermón, cada lágrima por Marta, cada duda que reprimí. Mi corazón latía fuerte y desigual. Y podía sentir la sangre latiendo por mis venas, cálida y viva, pero tan pesada. Era abrumador, como si me obligaran a regresar a un mundo que ya había dejado atrás. Desde la distancia, oí su voz. Jesús no era tan claro como antes, sino débil como un eco que rebota en las paredes de una cueva. Malcolm, llevando el mensaje, lo golpeó, dijo suave al principio, luego más fuerte y agudo, hasta que lo sentí como un grito resonando en mis oídos. Quise aferrarme a ella para permanecer en esa luz de amor, pero la voz se desvanecía, desvaneciéndose en la distancia. Es nuestro. No estás solo. Sabes, sea lo que sea que estés enfrentando, sea cual sea la oscuridad que sientas que se acerca. El amor de Dios es más grande. Lo vi, lo sentí de una manera que me cambió para siempre. El mundo va a cambiar. Guerras, mentiras, todo lo que vi en esas visiones. Son reales. Vienen. Pero no dejes que eso te asuste. Su gracia, su esperanza. Es como un ancla, firme sin importar cuán fuerte se vuelva la tormenta. Solía permanecer despierta, preguntándome si era suficiente, si le estaba haciendo lo correcto. Pero ahora sé que está ahí en cada momento. Incluso en los más oscuros. No solo te observa desde un trono lejano. Está contigo. Y en la quietud, en el dolor, en lo cotidiano. Así que respira hondo y emprende tu propio camino con confianza. No tienes que tener todas las respuestas. Yo no las tengo. Pero sé esto, su amor nunca flaquea. Es lo único que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Esos niños que vi con sus llamas de verdad. Son la prueba. Dios está obrando ahora mismo, construyendo algo nuevo. Así que no le temas a lo que está ahí fuera. Aférrate a Él. Él te tiene. Siempre lo ha hecho. Siempre lo tendrá. Confía en Él. Y encontrarás tu camino. Igual que yo estoy encontrando el mío. Pero mientras estaba allí sentado, palpando esa pieza, no podía quitarme la sensación de que una última pieza de este rompecabezas estaba a punto de encajar. Oye, tú. Sí, tú. Antes que nada, solo quiero darte las gracias. De verdad, no es un simple agradecimiento casual, sino algo más profundo. Algo que nace de lo más profundo de mi ser.
Gracias por acompañarme en este camino tortuoso y a veces difícil. Sé que no ha sido fácil asimilar hablar de la muerte, de visiones, de escuchar la voz del Salvador mismo. No es algo que se escuche todos los días. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, inclinándote. Y no lo doy por sentado. No soy nadie especial. Solo un viejo pastor de Willow Creek, Ohio. Un hombre que pasó su vida tras un púlpito, celebrando bodas y funerales, predicando a personas con las que he envejecido. Pero cuando morí, sí, morí de verdad y vi lo que vi, sentí lo que sentí, oí lo que oí. Regresé diferente. No podía guardármelo para mí. Tenía que compartirlo contigo. No porque quisiera atención, sino porque sabía que alguien necesitaba escucharlo. Quizás ese alguien eres tú. He vivido visiones más oscuras que cualquier pesadilla. Visiones de un mundo ahogado en la división. En la guerra, el hambre y la apatía, he visto niños mirando pantallas brillantes mientras sus almas se marchitaban en silencio. He visto familias desmoronarse. He visto demonios con máscaras de ángeles, pero también he visto el otro lado, la luz. Oh, la luz. Vi niños con fuego sagrado ardiendo en sus frentes. Sentí el amor de Jesús envolviéndome como una gruesa colcha en una cruda noche de invierno. Suave, fuerte, real. Te lo digo, amigo, esto no es un mito ni una metáfora. Es la verdad. Es más real que la silla en la que estoy sentado. Y esto es lo que necesito que escuches más que cualquier otra cosa que haya dicho. No importa dónde estés ahora mismo, no importa en qué etapa de tu vida te encuentres, si estás luchando por pagar las cuentas, ahogado en el dolor o desvelado por la noche, lidiando con preguntas demasiado pesadas para decirlas en voz alta, Jesús te ama. No hablo de un amor de cuento de hadas. Distante y poético. Me refiero a un amor presente, puro, implacable e incondicional. El que espera tras tu puerta. Pasivo. El que conoce cada error que has cometido y aún así te dice, vuelve a casa. El tipo que llega al fondo del pozo y te saca. No necesitas arreglarte primero. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo abre tu corazón. Solo una grieta. Eso es todo lo que se necesita. Él te encontrará justo ahí, en ese lugar que creías demasiado oscuro, demasiado roto, demasiado perdido. Te lo prometo. Y si algo en este testimonio, esta humilde, imperfecta y completamente verdadera historia mía, ha despertado algo dentro de ti. Si sentiste incluso la más mínima punzada en tu alma, un atisbo de algo más grande, un destello de curiosidad o consuelo, te invito a suscribirte a este canal. No porque necesite muchos seguidores, sino porque creo que estamos destinados a recorrer este camino juntos. Este espacio es más que mi voz. Es nuestro espacio para preguntas difíciles, para una fe sincera, para mensajes del cielo y, sí, para las verdades que a veces surgen de las sombras. Hay más por venir, más historias, más visiones, más de lo que creo que Dios está tratando urgentemente de mostrarnos en estos últimos días. Sigamos buscando juntos. Aferrémonos a la luz incluso cuando el mundo parezca estar sumido en la oscuridad. Gracias de nuevo por estar aquí, por escuchar, por abrir tu corazón, aunque sea un poquito. Quizás nunca sepas cuánto significa para mí, pero espero que algún día sientas cuánto significa para Él. Y ahora, sentado aquí, con la Biblia sobre el regazo, recorriendo con los dedos versículos que he leído 1000 veces, lo siento. Una conmoción, un suave pero insistente empujón en mi espíritu, como si la historia aún no hubiera terminado. Como si aún hubiera secretos esperando ser susurrados. Y tengo la intención de escuchar. ¿Lo harás?